Durante siglos, sus símbolos fueron borrados, sus templos destruidos, sus nombres prohibidos, pero aún hoy, en las sombras de Europa, el eco de su juramento resuena entre las piedras antiguas. Eran monjes y guerreros, santos y herejes, guardianes de un poder que ni el Papa ni los reyes pudieron controlar. Fueron llamados los Caballeros del Temple, y su imperio secreto cambió para siempre el destino del mundo. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero la historia de los templarios fue escrita con fuego y silencio. Lo que comenzó como una hermandad de 9 hombres pobres se transformó en una de las organizaciones más ricas, temidas y misteriosas del medioevo. Su símbolo, una cruz roja sobre fondo blanco, se convirtió en sinónimo de fe, disciplina y poder. Y cuando la Iglesia intentó detenerlos, los templarios ya no respondían a Roma, sino a algo mucho más antiguo. Su nacimiento se remonta a 1119, cuando un caballero francés llamado Hugues de Payons y 8 compañeros hicieron un voto frente al rey Balduino II de Jerusalén. Juraron proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, pero bajo esa promesa de devoción se escondía otra misión: custodiar los secretos del Templo de Salomón, el lugar donde, según los textos sagrados, reposaba la sabiduría de los antiguos. Aquella misión cambiaría sus vidas y la historia de la cristiandad. Los cruzados, agotados por la sangre y el desierto, veían en ellos una esperanza. Los templarios se convirtieron en los guardianes del camino de Dios. Sin embargo, su verdadero poder no estaba en la espada, sino en el conocimiento. A lo largo de 2 siglos, levantaron fortalezas inexpugnables, crearon el primer sistema bancario de Europa, financiaron reinos enteros y acumularon un tesoro de información que ni el Vaticano poseía. Pero todo poder tiene un precio, y el precio del temple fue la traición. Mientras la orden crecía en riqueza e influencia, los rumores se multiplicaban. Algunos decían que los templarios habían encontrado bajo el templo de Salomón reliquias sagradas, el Arca de la Alianza, el Santo Grial, manuscritos que revelaban los secretos de Cristo. Otros afirmaban que habían hecho pactos con entidades ocultas que practicaban rituales prohibidos y que su verdadero Dios no era el de Roma, sino una fuerza más antigua y oscura. La Iglesia comenzó a temerlos. Los reyes los envidiaban y el pueblo, incapaz de comprender su poder, empezó a creer que los templarios ya no servían a Dios, sino que intentaban reemplazarlo. A finales del siglo XIII, su imperio se extendía desde Escocia hasta Tierra Santa. Poseían castillos, flotas navales y rutas comerciales. Eran banqueros de reyes, consejeros de papas, constructores de catedrales. Su red de comunicación era más eficiente que la de cualquier gobierno moderno. En cada puerto había una casa templaria, en cada frontera un sello con su cruz. Nadie movía dinero en Europa sin pasar por sus manos, y nadie comprendía cómo lo hacían. Los templarios habían creado, sin saberlo, el primer sistema globalizado de la historia, pero lo que les dio poder también los condenó, porque un hombre, el rey Felipe IV de Francia, estaba endeudado con ellos hasta el cuello, y en lugar de pagar su deuda decidió eliminarlos. Así comenzó la conspiración más grande del medievo, una traición orquestada por la corona, bendecida por el Papa y sellada con fuego. La noche del 13 de octubre de 1307, mientras París dormía, los soldados del rey
irrumpieron en los templos y arrestaron a todos los caballeros del temple. Los acusaron de herejía, de adorar ídolos demoníacos y de negar a Cristo. Payo tortura. Muchos confesaron, otros murieron sin hablar. Pero los tesoros que buscaban nunca fueron encontrados. Aquel día, los templarios desaparecieron oficialmente de la historia. ¿Paró su legado? ¿Su red secreta y sus conocimientos sobrevivieron en las sombras? Algunos huyeron a Escocia, otros se infiltraron en órdenes religiosas y unos pocos, dicen, llevaron sus reliquias a tierras lejanas más allá del mar. Allí fundaron el germen de un nuevo orden que cambiaría la historia del mundo, porque los templarios no fueron solo una orden militar, fueron los arquitectos de una idea en el poder del conocimiento sobre la obediencia. Y aunque el Papa los maldijo, su espíritu siguió vivo en los cimientos de la civilización moderna. Su símbolo desapareció de las banderas, pero no del alma de Europa, y su nombre se convirtió en leyenda. Mientras Europa despertaba del caos de las cruzadas, una nueva fuerza se levantaba en el corazón del cristianismo. Los templarios no eran solo caballeros devotos, eran ingenieros, banqueros, estrategas, constructores. Donde otros veían ruina, ellos veían estructura. Donde otros buscaban gloria, ellos buscaban orden. Desde Jerusalén hasta París, las casas templarias se multiplicaron como estrellas en la noche medieval. Cada fortaleza era una réplica de su símbolo central, el equilibrio entre la espada y la cruz. En pocos años, la Orden del Temple poseía más de 1000 castillos, monasterios y granjas repartidos por Europa y Tierra Santa. Pero lo que nadie sospechaba era que bajo sus muros los templarios guardaban algo más valioso que oro. Inventaron un sistema que hoy llamaríamos bancario. Un peregrino podía depositar dinero en una casa templaria en Londres y retirarlo en Jerusalén sin cargar una sola moneda. En tiempos de caminos infestados de bandidos, eso equivalía a magia. Las cartas templarias, escritas en clave, selladas con cera roja, fueron los primeros cheques de la historia, y la orden, en silencio, se convirtió en el banquero del mundo cristiano. Los reyes comenzaron a pedir préstamos. Las cruzadas se financiaron con el tesoro templario. El Papa, consciente del poder de la orden, les concedió privilegios únicos. Podían cruzar fronteras, no pagar impuestos y responder solo ante Dios. Era una soberanía dentro de la soberanía. Un estado sin territorio, pero con influencia en todos los tronos de Europa. A medida que su poder crecía, también crecía su misterio. Los templarios adoptaron símbolos que los diferenciaban de cualquier otra orden. En sus rituales hablaban de la luz del oriente y del templo interior. Juraban silencio absoluto y obediencia solo a su gran maestre. La iniciación incluía pruebas de fe y de valor, pasar noches enteras en criptas, meditar frente a calaveras humanas, besar la cruz en la oscuridad. Para el mundo exterior, eran soldados de Cristo, para ellos guardianes de un conocimiento sagrado. Se decía que bajo las ruinas del Templo de Salomón habían encontrado algo que cambió su comprensión del mundo en textos antiguos, tal vez reliquias, quizás fragmentos de una sabiduría anterior al cristianismo. Aquello les dio una visión diferente de Dios, más universal, más peligrosa. Empezaron a hablar de la divina geometría, del número como idioma del Creador, del poder del silencio como oración. Los templarios eran arquitectos de catedrales y en cada piedra tallada dejaban mensajes que pocos
podían leer. La disposición de las columnas, la orientación de las ventanas, la forma de las bóvedas, en todo seguía un código invisible. Las catedrales góticas fueron sus templos secretos, monumentos a la luz, diseñadas para que el amanecer del equinoccio encendiera los altares como si el cielo descendiera a la tierra. Pero el éxito siempre atrae sospecha. En Roma, algunos cardenales comenzaron a murmurar que los templarios acumulaban más poder que el propio Vaticano. En Francia, los nobles los temían en sus granjas, producían sin cesar. Sus cofres parecían inagotables. Sus soldados respondían solo al gran maestre. ¿Hasta dónde llegaba su lealtad? ¿Y si el temple servía a un dios diferente? Los rumores crecieron. Se hablaba de un ídolo llamado Baphomet, de ritos de sangre, de besos prohibidos. La mayoría eran invenciones, pero el miedo siempre encuentra eco. Los enemigos del temple sabían que bastaba una acusación para derribar un imperio. El Papa Clemente V, débil y manipulado por el rey de Francia, comenzó a recibir informes contradictorios. Unos decían que la orden escondía el Santo Grial, otros que negaban a Cristo en secreto. En 1306, el Papa convocó al gran maestre Jacques de Molay a Roma. El líder templario, veterano de 1000 batallas, viajó con confianza, creía que la pureza de la orden bastaría para defenderla. No comprendía que el enemigo ya no estaba en el desierto, sino en el trono. En París, el rey Felipe IV, endeudado con los templarios, planeaba su caída. Reunió a sus consejeros, manipuló documentos, falsificó testimonios, preparó la trampa perfecta en una redada simultánea en toda Francia. La fecha elegida fue simbólica: viernes 13 de octubre de 1307, el día en que la superstición nació. Cuando la aurora tocó las torres de París, los soldados del rey irrumpieron en los conventos templarios. Arrestaron a miles de caballeros, confiscaron bienes, sellaron los cofres. Jacques de Molay fue encadenado frente a su altar. El monje guerrero, que había jurado obedecer solo a Dios, ahora enfrentaba al juicio del hombre. Bajo tortura, muchos confesaron lo que no entendían. Otros murieron sin pronunciar palabra. Pero lo más inquietante no fue lo que dijeron, sino lo que callaron. Ninguno reveló el paradero del tesoro templario. Ninguno delató a los guardianes que habían escapado antes del amanecer. Porque mientras el fuego consumía sus templos, caravanas secretas salían de París rumbo al norte. Custodiaban cofres, reliquias, documentos. Algunos cronistas aseguraron haberlos visto embarcar hacia Escocia. Otros afirmaron que cruzaron el Atlántico mucho antes de Colón. La historia oficial los declara desaparecidos. La historia oculta dice que simplemente cambiaron de nombre. El humo de las hogueras aún cubría el cielo de París cuando los templarios, encadenados y con las manos marcadas por el hierro, fueron conducidos a los calabozos de la Inquisición. Las calles apestaban a miedo y a traición. Los monjes guerreros que durante 2 siglos habían protegido la fe cristiana eran ahora acusados de herejía, idolatría y sodomía. Los inquisidores los esperaban con pergaminos ya escritos. Solo faltaban sus firmas. En las celdas húmedas del castillo de Chinon, las antorchas proyectaban sombras deformadas sobre las paredes. Allí Jacques de Molay, último gran maestre de la orden, escuchó por primera vez los cargos que lo condenaban. La voz del inquisidor resonó como sentencia: has traicionado a Cristo adorado, falsos dioses, y profanado la cruz. Exhausto, levantó la mirada. Ningún hombre puede juzgar a quien sirvió solo a Dios. Su respuesta quedó registrada, pero sería ignorada.
Durante meses, los templarios fueron torturados. Los que no morían en el potro firmaban confesiones dictadas. Decían haber escupido sobre la cruz, negado el nombre de Cristo, adorado a un ídolo barbudo al que llamaban Baphomet. Nadie sabía de dónde provenía ese nombre. Algunos creían que era una corrupción de Mahomet, acusación de alianza con los musulmanes. Otros, que era una palabra cifrada, un eco de los misterios orientales que la orden había aprendido en Tierra Santa. La Inquisición necesitaba pruebas visibles. Hallaron cráneos, velas, reliquias antiguas, objetos comunes convertidos en símbolos del mal. En realidad, los templarios los usaban como recordatorio de la muerte, memento mori, parte de sus rituales de humildad. Pero la Iglesia veía en ellos brujería. Cada palabra de los monjes era reinterpretada, cada gesto un signo de herejía. Mientras los interrogatorios se sucedían, el rey Felipe IV confiscaba propiedades, cerraba granjas, ocupaba fortalezas. El oro del temple, acumulado durante generaciones, desaparecía entre los cofres del tesoro real. El Papa Clemente V, impotente y temeroso, legitimó la persecución. La Bulla Vox in Excelso, promulgada en 1312, disolvió oficialmente la orden. El Papa firmó, pero su mano tembló. Sabía que con esa tinta sellaba también su propio destino. Jacques Molay fue trasladado a París junto a los últimos altos dignatarios. Su cuerpo estaba debilitado, pero su espíritu seguía firme. Frente al tribunal, escuchó sus condenas sin inclinar la cabeza. Los cronistas narran que antes de morir exigió confesar públicamente. Se levantó sobre las llamas, mirando al cielo, y gritó: «Dios sabe quién tiene la culpa y quién merece el castigo. Antes de un año, llamaré a juicio al Papa y al Rey ante el trono del Altísimo». Un año después, el Papa Clemente V murió de fiebre y el rey Felipe IV cayó de su caballo durante una cacería. Las crónicas lo llamaron la venganza del Temple. Sin embargo, lo más misterioso fue lo que ocurrió entre ambas muertes. Durante esas semanas, varias caravanas partieron de puertos del norte de Francia. Barcos cargados con cofres sin marcar zarpaban hacia destinos desconocidos. Documentos de la época mencionan embarcaciones templarias desaparecidas en el Atlántico. Algunos creen que huyeron a Escocia, protegidos por el rey Robert Bruce, excomulgado por Roma. Otros aseguran que navegaron hacia Portugal, donde la orden se transformó en algo nuevo en la Orden de Cristo, que siglos más tarde financiaría los viajes de exploración que cambiarían el mundo. Las leyendas multiplicaron los destinos del tesoro en el Arca de la Alianza, el Santo Grial, manuscritos prohibidos, oro suficiente para fundar un nuevo imperio. Ninguna prueba definitiva apareció, pero las coincidencias se acumularon. En Escocia, poco después de la disolución, surgieron constructores libres que utilizaban símbolos idénticos a los templarios: el compás, la escuadra, la estrella de 8 puntas. Nacía el mito de la continuidad secreta. Los templarios convertidos en masones, guardianes del conocimiento antiguo. Para la Iglesia, la historia terminó en 1314. Para la humanidad apenas comenzaba. Los templarios se convirtieron en un espejo donde cada siglo veía lo que necesitaban para unos: héroes mártires de la fe. Para otros, los primeros banqueros globales. Para los místicos, custodios del Grial y del saber perdido de Egipto y Babilonia. El tiempo borró sus nombres, pero no sus huellas. En los muros de catedrales y abadías aún pueden verse cruces de 8 puntas talladas discretamente,
como firmas de piedra. En viejos pergaminos, fórmulas matemáticas y astrológicas repiten el mismo patrón en triángulos, círculos y proporciones sagradas. Los templarios comprendían el número como lenguaje divino. Para ellos, construir una catedral era reproducir el cosmos en piedra. Quizá ese fue su pecado verdadero, haber descubierto que la divinidad no necesitaba intermediarios, que el templo de Dios no estaba en Roma sino dentro del hombre. Esa idea era intolerable para el poder medieval. Un cristiano que no temía al Papa ni al infierno, sino solo a la pérdida de su honor. Era un peligro para la estructura entera de la Iglesia. Por eso el temple debía desaparecer, pero no desapareció. A lo largo de Europa, pequeños grupos continuaron reuniéndose en secreto. Juraban sobre la Cruz Roja y la Espada Blanca, pero no para reconquistar Tierra Santa, sino para preservar el conocimiento. En Portugal, bajo la protección del rey Dionisio, la Orden de Cristo heredó los bienes templarios y mantuvo sus rituales bajo otro nombre. 2 siglos después, sus miembros acompañarían a Enrique el Navegante y a los descubridores que cruzaron el océano. La Cruz Roja Templaria ondearía otra vez, esta vez en las velas de los barcos portugueses. El legado se extendió silencioso del desierto a los mares, de las criptas a los mapas, y mientras la historia oficial hablaba de ruina, la historia oculta hablaba de semilla. Los templarios habían muerto como hombres, pero habían nacido como mito. Desde la caída del temple, Europa entera pareció quedar bajo un hechizo. Donde ardieron sus hogueras, surgieron preguntas que ningún inquisidor pudo apagar. ¿Qué era exactamente lo que custodiaban? ¿Por qué los reyes temían tanto a un puñado de monjes? La respuesta tal vez no estaba en el oro, sino en la idea. En los archivos confiscados por Felipe IV apenas se hallaron cuentas contables y reglamentos internos. Los documentos más valiosos, los que hablaban del conocimiento de Oriente, habían desaparecido. Las leyendas pronto llenaron ese vacío. Algunos afirmaban que los templarios habían encontrado en Jerusalén el Santo Grial, no como copa física, sino como símbolo de sabiduría, el recipiente del Espíritu Divino en el hombre. Otros decían que bajo el templo de Salomón habían descubierto fragmentos de una ciencia olvidada, una combinación de misticismo hebreo y matemáticas pitagóricas que revelaba la estructura del universo. Esa ciencia se habría transmitido en secreto a través de rituales y símbolos. En los siglos siguientes, catedrales góticas cubrieron Europa como un mapa de piedra. Todas guardaban proporciones idénticas, basadas en la sección áurea y en triángulos de 3, 4 y 5. Los templarios creían que esas formas reflejaban la armonía del cosmos. Cada arco, cada vitral, era un espejo de lo eterno. Los constructores, iniciados en esa geometría sagrada, dejaron su marca en pequeñas cruces patadas, rosas de 8 pétalos, ojos dentro de triángulos. La luz que entraba por los vitrales al amanecer convertía la piedra en oración. En los márgenes de la cristiandad, la figura más polémica fue el Baphomet. Las confesiones obtenidas bajo tortura lo presentaban como un ídolo barbudo, mitad hombre, mitad cabra. Los eruditos modernos sugieren otra lectura. Baphomet sería una corrupción de Mahomet, acusación de alianza con los musulmanes, o un anagrama de Tem o Peaja Ave Temple Omnium Hominum Paces Abbas, Padre de la paz universal entre los hombres del templo. En esa interpretación, el símbolo no era demoníaco, sino alegórico. Representaba la unión de opuestos, el equilibrio entre materia y espíritu, luz y oscuridad, masculino y femenino. Para la mentalidad medieval, esa idea era intolerable. La Iglesia vivía de absolutos en cielo o infierno,
fe o herejía. Los templarios hablaban de integración, de una divinidad que residía en la armonía de los contrarios. En sus iniciaciones, decían algunos testigos, los hermanos besaban la cruz al revés, no por desprecio, sino para recordar que la fe, sin duda, se convierte en orgullo. El gesto que Roma llamó blasfemia, quizá era humildad. Mientras la Inquisición borraba sus rastros, los símbolos sobrevivían ocultos en manuscritos y piedras. En el siglo XV, los humanistas redescubrieron esos signos y los mezclaron con la alquimia, la cábala y la astrología. Nacía así una nueva corriente esotérica que veía en el legado templario un puente entre religión y ciencia. Para ellos, el Grial ya no era un objeto perdido, sino el conocimiento capaz de unir razón y fe. En Portugal, la Orden de Cristo mantuvo vivo ese hilo. Bajo su estandarte navegaron los exploradores que abrieron rutas hacia África y América. Las carabelas llevaban en sus velas la Cruz Roja Templaria. Algunos historiadores ven en ello un símbolo deliberado y los antiguos guardianes del templo, extendiendo su misión más allá del mundo conocido. En los mapas trazados por los navegantes aparecen líneas que replican los ángulos de las catedrales. La geometría sagrada convertida en cartografía. En Escocia, refugio de los exiliados, la tradición tomó otra forma. Los canteros que reconstruyeron abadías y castillos adoptaron los signos templarios como emblemas de su oficio. Con el tiempo, esos maones libres, los masones transformaron la antigua hermandad militar en fraternidad filosófica. Su templo ya no era de piedra, sino de ideales. En sus logias se hablaba de libertad, igualdad y conocimiento. Tres palabras que, siglos después, se convertirían en el lema de revoluciones enteras. Así, el espíritu del temple no murió. Cambió de idioma, de las oraciones en latín, pasó a los juramentos en silencio, de los caballos y espadas a los compases y escuadra. En cada época adoptó el rostro que necesitaba para sobrevivir y, aunque el nombre templario desapareció de los decretos, su código siguió vivo. Disciplina, hermandad y búsqueda del saber. Los mitos modernos los presentan como guardianes de tesoros escondidos, el Grial, reliquias, manuscritos gnósticos, pero quizá el verdadero tesoro fue su capacidad de imaginar un mundo en el que el conocimiento fuera sagrado. Los templarios comprendieron que la fe sin razón se convierte en fanatismo y la razón sin fe en vacío. Entre ambas buscaron un camino medio a la luz del entendimiento. En los archivos del Vaticano, aún hoy, reposan cientos de documentos sellados relacionados con el juicio del Temple. En 2001, algunos fueron desclasificados, entre ellos la llamada Parchment de Chinon, una carta en la que el propio Papa Clemente V absolvía secretamente a la orden en Roma. Había condenado públicamente a los templarios para apaciguar al rey de Francia, pero en privado los había perdonado. Esa revelación, 7 siglos después, cerró un círculo en la iglesia que los destruyó. Reconocía que nunca fueron herejes. Sin embargo, los templarios ya no necesitaban absolución. Su historia había trascendido la fe y el tiempo. Su cruz roja se convirtió en metáfora de la búsqueda humana por el sentido, y cada generación, al mirar su símbolo, encuentra un reflejo distinto para unos. La sombra de un pasado de poder. Para otros, la promesa de una sabiduría perdida. El narrador se detiene. En el aire resuena una pregunta que ha viajado 8 siglos, y si el verdadero templo no fue de piedra,
sino de conocimiento. El eco de los templarios no se apagó con las llamas de Parisán, se transformó en un susurro que aún viaja a través de los siglos, desde los claustros de piedra hasta las avenidas modernas. Su símbolo, la cruz roja, sigue apareciendo como una sombra luminosa que recuerda que hubo un tiempo en que el conocimiento y la fe marchaban juntos. Hoy, cuando la humanidad navega un océano de información y olvida a menudo el valor del silencio, las palabras de los templarios adquieren un nuevo sentido. Aquellos monjes guerreros comprendieron que el Mayo era enemigo del hombre, no era el infiel del desierto, sino la ignorancia de su propio espíritu. Ellos buscaron un equilibrio en la espada para proteger la justicia, la oración para no perder el alma. Su estructura militar fue destruida, pero su modelo de fraternidad inspiró a órdenes y movimientos en todos los continentes, en los ideales de libertad y hermandad de la Ilustración, en los códigos secretos de sociedades filosóficas, en los símbolos de la arquitectura moderna. Todavía late la geometría del temple, la escuadra, el compás, la proporción áurea, el triángulo perfecto Anson, recordatorios de una verdad que los templarios intuían, que el universo está construido sobre una inteligencia invisible. En el siglo XXI, los investigadores siguen rastreando sus huellas en los archivos de Lisboa, en los túneles de Tomar, en los manuscritos de Escocia, en las criptas bajo París. Hay fragmentos de una red que nunca se rompió. Algunos estudiosos sostienen que el temple no desapareció, sino que se disolvió en la historia como la sal en el agua, invisible pero presente. Cada vez que un ser humano actúa con honor frente al poder, cada vez que defiende la verdad aunque todo el mundo calle, el espíritu del temple revive, porque su Mayo era el legado, no fue el oro ni los secretos, sino la idea de que la fe verdadera se demuestra con hechos, no con dogmas. Los templarios creían que Dios no habitaba en un trono, sino en el acto justo, en la mirada limpia, en la palabra dada. Su juramento era sencillo: vivir sin miedo, morir sin deshonra. Ese juramento atravesó las fronteras del tiempo. Las leyendas modernas los pintan como guardianes de tesoros ocultos o conspiradores eternos. Pero quizá el verdadero misterio sea como después de 8 siglos seguimos hablando de ellos. ¿Por qué su nombre provoca todavía respeto y fascinación? Tal vez porque encarnan lo que más falta nos hace: a la unión entre la fuerza y la virtud, el poder sin corrupción, la sabiduría sin soberbia. El fuego que los consumió en 1314 no logró borrar su símbolo. Jacques de Molay murió mirando las llamas y murmurando una oración que el viento llevó hasta el Sena. Se dice que en el instante de su muerte, una luz rojiza se elevó sobre París y permaneció en el cielo durante horas. Algunos lo llamaron maldición, otros señal. Quizá fue simplemente la última chispa de una llama que se negó a extinguirse. Hoy, cuando el mundo entero vuelve a debatirse entre la fe y la razón, los templarios regresan en la memoria como un recordatorio de equilibrio. Su historia nos enseña que todo imperio cae, pero las ideas perduran, que el conocimiento, cuando se guarda con silencio, se convierte en poder y que ninguna verdad puede quemarse del todo. El narrador guarda silencio. El sonido del viento atraviesa una antigua fortaleza en ruina. Las piedras aún conservan marcas de cruces talladas hace 8 siglos. En el horizonte, el sol cae detrás de una torre rota y la sombra forma una cruz perfecta
sobre la tierra. La cámara se aleja a la voz. Vuelve más baja, más profunda. El temple no desapareció, simplemente cambió de forma, y mientras haya hombres que busquen la luz en medio de la oscuridad, su juramento seguirá vivo.